Ok, va. Es, Santiago habla bastante acá. Y vamos a empezar leyendo la primera parte de Santiago 4, primero del 4 del 1 al 6. Vamos a empezar a leer por ahí y vamos a ir comentando un poquito sobre esto. Ok, leo entonces. Leemos, sí, él sí. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Ok, gracias. Amén. Un punto importante aquí. Ah, empieza hablando aquí Santiago con una pregunta. Dice, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde los pleitos? ¿No surgen de las pasiones que combaten en sus miembros? Y esta pregunta no es simplemente para los hebreos de ese tiempo, para la gente de ese tiempo. Esa pregunta es para nosotros. Si está aquí en la palabra, esa pregunta es para nosotros. Y podemos cambiar tal vez las palabras. Tal vez nosotros no estamos en una guerra nosotros. Podemos cambiar la palabra guerra con cualquier otra palabra de lo que está pasando en nuestras vidas. Que hay rencillas en nosotros, que hay, qué sé yo, críticas entre nosotros, que nos juzgamos unos a otros, que hablamos unos de otros. Podemos cambiar las palabras que aparecen aquí, las pasiones que combaten en nuestros miembros, las cosas que hay dentro de nosotros, que Pablo nos está preguntando, ¿de dónde viene todo esto? Perdón, a Santiago. ¿De dónde proviene todo esto? Y podemos contestar nosotros mismos. ¿Esto viene del Espíritu? ¿Viene de nosotros mismos? ¿Viene de nuestra carne? Definitivamente viene de nuestra carne. Aquí Santiago está hablando lo que Pablo habló también a través de las Escrituras. Todo el fruto de la carne, el fruto de vivir una vida en el yo, una vida anímica, una vida en la carne, todas estas pleitos, todas estas rencillas, todas estas cosas. Y el mismo Santiago, en Santiago 2, habló de esto. ¿De dónde proviene de esto? Porque no controlamos nuestra lengua. No podemos nosotros tener control sobre este pequeño miembro de nosotros. Nuestra propia lengua nos trae todos estos problemas. Hay pleitos, hay rencillas, hay todo lo que él está hablando acá, precisamente porque no controlamos nuestra lengua. Y vemos lo que él habla de aquí. Hay pleitos, hay pasiones internas, codicia, envidia, adulterio, amistad con el mundo, soberbia. Todo esto, ¿de dónde proviene de esto? De nuestra propia carne, definitivamente. Y repito, Pablo nos ha hablado sobre todo esto en la palabra y Santiago nos está nuevamente repitiendo todo esto. Y vamos a leer Proverbios 18:21 que habla de esto, el poder que hay en ese miembro de nuestra boca. Creo que él sí también tenía esta. Vamos a empezar a leer las escrituras. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Y el que la ama sí comerá de Comerán sus de su frutos. fruto. Veamos que tal vez hemos leído esta escritura, lo hemos escuchado. La muerte y la vida. Veamos las palabras que se están eh, diciendo aquí. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y es que la lengua, la manera como hablamos nosotros, va a producir muchos pleitos, va a producir muchas cosas que van a traer todo esto.
Santiago nos está hablando aquí de todas estas rencillas, de pleitos, envidias, de todas las cosas que suceden en nuestras vidas, que suceden tal vez en el hogar, que suceden en la familia, porque no podemos relacionarnos de una manera correcta. No podemos tal vez controlarnos de la manera que Dios quiere que nos controlemos, más en el espíritu y no en la carne. Y luego nos habla una cosa muy importante en este pasaje, en esto que acabamos de leer. Dice, no saben, nuevamente pregunta, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? ¿Quién quiere ser enemigo de Dios? Yo creo que nadie. Le podemos preguntar eso a cualquier creyente y va a decir que ninguno quiere ser enemigo de Dios. Y la verdad es que cuando caminamos en la carne y cuando estamos en el mundo, ahí nos convertimos en enemigos de Dios. Y nuevamente en Primera de Juan 2:15 también nos habla de esto. Ahí se repite la palabra. Creo que usted la tiene también. Sí, Vamos, Primera de Juan 15 al 17. sí, Señor. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Amén. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No améis las cosas del mundo. Eso es enemistad con Dios. No amar esas cosas, no practicar las cosas del mundo, no estar en el mundo. Y es difícil. Yo sé que es difícil. Y hemos estado leyendo ese libro del hombre espiritual de Watchman Nee que nos habla de todo esto, de esa guerra, esa batalla que tenemos entre la carne y el espíritu, de estar en el mundo, estar en el espíritu. Yo sé que es difícil. Nadie ha dicho que no lo sea, pero la palabra nos habla muy claro que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que en Cristo somos más que vencedores, que con el Señor todo es posible, todo es posible. Y esas son las palabras que tienen que haber en nosotros. No tienen que haber excusas de que somos humanos, de que somos aquí débiles o lo que sea, y que por eso estamos en el mundo y que por eso pecamos y que por eso estamos en la carne. Podemos dar muchas excusas, pero lo importante es lo que dice la palabra. Si somos amigos del mundo, vamos a ser enemigos de él. Y repito, yo no creo que nadie quiera ser enemigo de él. Ahora, ¿qué nos lleva a nosotros a veces a estar en el mundo? Algo que nos dice en 1 Corintios 15:33. ¿Quién tiene esta escritura? Yo la tengo. Ok, sí, vamos a leer esta escritura. Es pequeña, pero veamos lo que nos habla acá. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Hasta el 33. Sí, pero no importa. No, dijo bien, pero lea no importa, el 33 y el 34. Dígalo otra vez. Ok, dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza de vuestra lo digo. Amén, sí. Amén. La versión que tengo yo en Reina Valera del 15 dice, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y eso tenemos nosotros que velar, tenemos que cuidarnos. ¿Con quién nos estamos relacionando? ¿Con quién nos estamos rozando? ¿Qué compañías tenemos? ¿Qué conversaciones estamos llevando a cabo? Y yo no estoy hablando de que no tenemos que tener amistades con otra gente. No, creo que es importante que podamos llevar a otros, pero no para contaminarnos nosotros, sino más bien para llevar a otros el evangelio, para que otros conozcan de Dios. Es importante que podamos tener compañía, otra gente con la cual podamos
relacionarnos, y repito, para llevar el mensaje de Dios, no para contaminarnos nosotros. Pero esa es una de las formas que nos relacionamos con el mundo, que nos contaminamos con el mundo, que nos volvemos enemigos de Dios por las malas compañías, por las malas conversaciones. Y la palabra nos está diciendo aquí que todo esto nos lleva a enemistad contra Dios. Ok, vamos a tocar otro punto de Santiago 4, que es el someterse a Dios. Y yo creo que este punto es uno de los más importantes de este capítulo, el someterse a Dios. Y vamos a leer Santiago 4, del 7 al 10. Amén. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo. Purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y él os exaltará. Amén, amén. Amén. Aquí podemos nosotros preguntarnos, ¿cómo nos sometemos a Dios? ¿Cómo resistimos al diablo? Aquí, este punto de someterse a Dios es muy importante. Y estaba leyendo yo de que la mayoría del cristiano recibe al Señor como su Salvador, pero a la hora de decir que lo recibe como su Señor, lo hace de lengua, lo hace simplemente de la boca para afuera. Porque el recibir al Señor, recibir a Cristo como nuestro Señor, es que Él se vuelva nuestro amo, que Él se vuelva esa persona a la cual vamos a obedecer. De esa manera nos sometemos a Dios, obedeciendo su palabra. Y vamos a leer en Lucas 6, 46, 49, que nos habla de esto, de obedecer al Señor. ¿Cómo nos sometemos a Dios? Creo que usted la tiene también, Rosaura. Ajá, sí. Amén, así. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre al que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina en aquella casa. Amén, amén. Veamos lo que está diciendo aquí Lucas. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Yo creo que todos nosotros hemos recibido a Cristo como nuestro Señor, pero tal vez no nos hemos puesto a pensar qué significa esto. ¿Qué significa el que lo hemos recibido, el que Él sea nuestro Señor? Repito, esto es que es nuestro amo. Por eso dice aquí la palabra, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Y yo no sé si alguno ha tenido alguna revelación en esto, de que el Señor le ha dicho esto, pero eso está escrito acá. Y yo no quisiera que Dios alguna vez nos diga esto a nosotros. Ustedes me llamaron Señor, Señor en la tierra, pero nunca obedecieron lo que yo les dije. No caminaron conmigo, no se sometieron a mí. Siguieron en la carne, siguieron en el mundo. Y acordemos que la palabra nos dice que no podemos ser tibios, no podemos tener un pie en el mundo y un pie en el Señor. Tenemos que estar completamente en Él. Si somos tibios, dice la palabra que Él nos va a vomitar, que Él nos va a hacer un lado. Tenemos que estar entregados completamente a Él. Si le llamamos verdaderamente Señor, tenemos que hacer lo que Él nos dice. Esa es la manera como nos sometemos a Él. Esa es la manera que dice la palabra que debemos verdaderamente ser hijos de Él, siervos de Él. Tenemos que convertirnos como sus siervos.
haciendo lo que Él nos dice. No haciendo nuestra voluntad, pero haciendo la voluntad de nuestro Dios. De esa manera nos sometemos a Él. Y si hay algún punto importante que podamos sacar esta noche de acá, es esto. Nos estamos sometiendo a Dios verdaderamente. Estamos siendo obedientes a su palabra. Estamos haciendo lo que Él nos dice. O simplemente de boca le llamamos Señor. Esto está en la palabra. Esto es lo que nos está diciendo. Aquel que dice que viene a mí, que oye mis palabras y no las hace, es como el que estuviera en tierra movediza, el que construye en arena. Cuando vienen las olas, ahí se va a hundir todo. Pero el que está en roca sólida, obedeciendo a la palabra, ese va a permanecer, ese va a seguir adelante, ese es el que va a tener ganancia en él. No es simplemente el que dice, es el que hace. Y por eso la palabra nos dice que seamos hacedores de la palabra, cumplidores, obedientes a la palabra. Y repito, creo que este es uno de los puntos más importantes aquí en Santiago 4, es someternos a Él, someternos a la palabra de Él. Veamos qué nos dice ahora 1 de Pedro 5, 7 al 8. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios, velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El 9 también. El 9 también, perdón. Ah, entonces déjame buscar 9. Un momentito. Primera de Pedro. Si puede leer el 8 y el 9 nuevamente, por favor. Sí, cómo no. Sí. Excúsenme. Tranquila. 1 de Pedro 5, sí, principalmente 8 y 9. Y esta es una de las citas que tenemos que ver acerca de resistir al diablo, que nos habla la palabra aquí. Sí. Okay, por favor, vamos a leerla. Sí, el 8 y el 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Amén, amén. ¿Qué nos dice esta escritura acerca de resistir al diablo? Y eso es lo que nos está hablando Santiago en Santiago 4, 7, donde dice, sométase a Dios, resistan al diablo. Y aquí hay una clave, aquí nos está hablando Pedro también. Primeramente dice que practiquemos, la nueva versión internacional nos dice, practiquemos el dominio propio y mantengámonos alerta, porque el enemigo, el diablo, anda rugiente, buscando a quien devorar. Y después dice, resístanlo, manteniéndose firmes en la fe. Y esto es un punto muy importante, manteniéndonos firmes en la fe. ¿De qué nos habla Pedro acá? De que mucha gente, en el momento que viene una prueba, en el momento viene un problema, en el momento viene algo, simplemente se apartan. Ahí no estamos resistiendo al enemigo, ahí no estamos resistiendo al diablo. Y Santiago nos está hablando, resistan al diablo y él huirá. No importa lo que venga sobre nosotros, no importa las dificultades, las pruebas que vengan. Aquí nos está diciendo Pedro, resistan, manteniéndose firmes en la fe.
Amén. Y eso es algo que nosotros tenemos que practicar. No importa lo que venga, porque todos vamos a ser probados. La fe de todos va a ser probada. Y aquí la palabra nos dice que nos mantengamos firmes en la fe, sabiendo también dice que muchos en el mundo están soportando toda clase de sufrimientos. Es una forma de resistir al diablo. Venga lo que venga sobre nosotros, tenemos que perseverar en la fe. Digo, que me gustaría Sí, leer sí, esta versión de esa misma escritura, a ver, porque también lo presenta de una manera inclusive muy interesante. Dice, ok. estén siempre atentos. Eso implica una acción de nuestra parte. ¿Qué versión Está es? Perdón, Jerry. Esta es la del traducción en lenguaje actual. Ok, Estén siempre atentos. Esto implica una permanente, obviamente, acción de nuestra parte. siempre, Dice, claro. y listos. Es que no es solo estar atentos, es estar listos para lo que venga. Pues su enemigo, el diablo, anda buscando a quien destruir y hasta parece un león hambriento. Resistan los ataques del diablo. Resístanlo. Confíen siempre en Dios y nunca duden de él. Y esto es algo que nosotros no, lo hacemos sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos volvemos atemorizados, angustiados, afligidos, ansiosos, preocupados, ya no estamos confiando en Dios. No podemos estar confiando y afligidos, no podemos estar confiando y ansiosos, no podemos estar confiando y temerosos. No podemos estar confiando o decir que confiamos en Dios y tener que estar encima de las cosas porque si no, nos da miedo. Eso no funciona así. O confiamos o sufrimos. Y dice, ya saben que en todo el mundo otros seguidores de Cristo están sufriendo como ustedes. Y yo nunca he visto una época como esta, en donde tantas familias estén pasando tantas adversidades, tantas familias cristianas estén pasando tantas adversidades. Esta es una época muy, muy diferente a otras. Sí, no, y por eso nos dice aquí Santiago que esa es una forma de resistir. No importa lo que venga sobre nosotros, tenemos que mostrar ese fruto de la fe. Tenemos que mostrarnos que la fe que tenemos en nuestro Señor no es una fe débil y que en el momento que venga una prueba, una circunstancia adversa, ahí nos caemos, ahí nos apartamos, ahí nos vamos. No, Dios quiere que nuestra fe persevere, que nuestra fe sea fuerte en medio de todo eso. Ahí le vamos a mostrar a nuestro enemigo que no importa los dardos que vengan sobre nosotros, ahí nos vamos a mantener firmes. Que nuestra fe es en ese Dios que todo lo puede, en ese Dios que ha prometido cuidarnos, guardarnos, de seguir con nosotros. Ahí nos mostramos nosotros. Esa fe en nosotros se va a ver ahí. No simplemente cuando las cosas andan bien. No, al contrario, cuando las cosas andan adversas a nosotros, ahí vamos a mostrar el tipo de fe que tenemos nosotros. Ahí se va a ver. No vamos a leer Romanos 8, 5 al 8. Vamos a brincarnos a Efesios 6, 10, 18, porque ahí también nos habla la palabra acerca de qué manera vamos a hacer frente a todos los dardos del enemigo. Entonces vamos a brincarnos a Efesios 6, 10 al 18. ¿La tienes tú, Xiaomi? Ok. Sí. La armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar
firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén, amén. Creo que todos sabemos esta escritura acerca de la armadura de Dios, y es una de las formas que vamos a resistir al enemigo. Santiago nos está diciendo, resistan al diablo. Y yo siempre digo que el diablo hace lo que él tiene que hacer. La obra del enemigo, él la hace. Él sigue trabajando. Él sigue tratando de que caigamos, de que pequemos, de que nos apartemos de Dios. Esa es la obra del enemigo. Pero el Señor también nos ha dado las armas. Él dice en su palabra que Él vino a destruir las obras del diablo. Y aquí nos da la forma de que podemos resistir. Nos da la armadura. Nos da todo esto que acabamos de leer, que Xiomí acaba de leer. Todo el casco, toda la armadura, los pies, dice, del Evangelio de la Paz, el escudo de la fe. Podemos apagar los dardos del enemigo. Tenemos esa armadura. No podemos simplemente decir, yo soy débil, yo soy, qué sé yo, y seguir con las excusas nuevamente de que no podemos con el enemigo, de que tenemos un enemigo muy fuerte, de que estamos pasando situaciones difíciles y simplemente quedarnos ahí y no aplicar la palabra, no aplicar esta armadura de Dios contra todos esos dardos del enemigo. Tenemos las armas, tenemos la manera de hacer frente a todo esto, a todo lo que venga sobre nosotros. Simplemente tenemos que aplicar la palabra. Tenemos que revestirnos con toda esta armadura. Esa es la manera como tenemos que enfrentarnos a toda acechanza del enemigo. Aquí lo vemos en esta escritura. Y esa escritura que repito, que todos conocemos, la hemos leído, la hemos oído. Pero apliquémosla. Vivamos esa palabra. Tengamos esa armadura. Jerry, tiene la manita nuevamente, Jerry, querías... Sí, nada más quería hacer una acotación con respecto a la armadura. A veces nosotros nos ponemos a pensar en la armadura como piezas sueltas que tenemos que ir cumpliendo como un rompecabezas, pero en realidad la armadura se cumple en una persona. La armadura se cumple en Cristo. Es Él la armadura. Él es la armadura. Si nosotros estamos en la presencia, si nosotros habitamos, como dice el Salmo 91, en su presencia, estamos armados. Estamos armados y el enemigo no se va a atrever a venir a nosotros y aún en valle de sombra y de muerte vamos a estar en él. Tenemos que entender que la armadura no son acciones de parte nuestra. La armadura, lo único que necesitamos hacer es buscar su presencia, permanecer en su presencia. Y yo no puedo concebir todavía que hayan cristianos que no saben lo que no es andar en la presencia. No saben lo que es la presencia de Dios. Y hay cristianos todavía que me dicen, es que a mí Dios no me habla. Y yo digo, o sea, ¿en qué están entonces? ¿En qué pasan todo el día? En sus propias agendas, en sus propias preocupaciones. Pasan totalmente aislados de Dios, no están enfocados en el Señor, no están pensando en Dios, no están orando, no están buscando la palabra, no están leyendo, no están pidiendo revelación, no están inmersos en esto. Y no podemos esperar que la armadura en Cristo, que es su presencia, vaya a funcionar si nosotros no estamos inmersos en ella. Entonces, nada más quería hacer esa acotación porque esto es indispensable, o sea, no hay excusa, como vos decís, o sea, no hay excusa. Cristo nos lo dio.
Y la escritura que leyó Xioma empieza de esa manera en el versículo 10. Fortalézcase en el Señor y en el poder de su fuerza. Sí, Así empieza todo está en él, ese es él. versículo y después viene desarrollando prácticamente ese versículo hablando de la armadura, pero primeramente habla de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Es él. Él es la clave de Él, todo. esa es la clave, esa es la armadura de nosotros. Sí, no lo pensamos de que cada vez tenemos que ponernos una parte, como vos decís, un rompecabezas. No es eso. Es estar en él, es estar en la presencia. Yo lo digo porque yo he visto gente haciendo la mímica de las botas, haciendo la mímica del casco. Ay, yo me pongo el casco, yo me pongo el casco, uy, yo me pongo la pechera, y yo, Mm, no se trata de eso, nunca entendió de qué se trata. que me falte todo, como acabamos de cantar, Menos tu presencia. menos su presencia. O sea, es que la presencia de nuestro Señor es una conexión directa al cielo. Es la evidencia de que aquí de en la tierra como en el cielo. Nosotros no estamos hablando de religiosidad aquí, estamos hablando sobre naturaleza de Dios y tenemos que entender que la palabra nos está llevando hacia algo más grande que a veces nuestra capacidad de entendimiento. Por eso hay que pedirle a Él que Él nos revele, que nos haga rema, que nos lleve más profundo. Pero sí, Cristo es la clave de todo. Amén. No, y el ejemplo más grande que tenemos de cómo el Señor resistió al diablo. Pablo, aquí Santiago nos está hablando de resistir al diablo. Y vamos a leer en Lucas 4 cómo resistió él al diablo. ¿Cuál es el ejemplo que tenemos de la manera que él resistió, que hizo lo que hizo el Señor para hacer frente a las acechanzas del diablo? Vamos a leer Lucas, eso lo tenés vos, ¿eh? Sí, 4 del 1 al 3 dice. De 3 al 13, perdón. Al 13. Al 13. Ok. Ok, del 1 al 13. Jesús lleno del Espíritu Santo volvió al... Empecemos por ahí. Jesús lleno del Espíritu Santo. Hay gente que dice, eso solo le pasa a Jesús. No, Sí. Él es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Amén. Jesús volvió al Jordán y el Espíritu lo llevó al desierto y allí estuvo 40 días. Y Satanás quería hacerlo caer en tentación. Durante todos esos días no comió nada. Y cuando pasó ese tiempo, tuvo hambre. Y esto me impresiona demasiado. Tuvo hambre hasta que pasaron los 40 días. Yo no he empezado 15 minutos de ayuno y ya estoy con hambre. Si eres hijo, el hijo de Dios, primer cuestionamiento. Si eres el hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Primero cuestiona su identidad y luego cuestiona su carne. La escritura dice, Jesús le respondió, la escritura dice, le respondió con palabra, no solo de pan vivirá la gente o el hombre. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y desde allí le mostró en un momento todos los reinos del mundo. El diablo le dijo, te daré poder y autoridad sobre todos estos reinos y también te daré su grandeza, porque a mí me lo han dado y yo se lo doy a quien yo quiera. Irónicamente se lo dio, Dios es el que se lo otorga, ¿verdad? Ajá. Todo esto será tuyo si me adoras. Jesús le contestó, la escritura dice, palabra dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a él. Luego el diablo lo llevó a Jerusalén, a la parte más alta del templo y le dijo, si eres nuevamente cuestionando la identidad, si eres hijo de Dios, tírate desde aquí, pues la escritura dice, el diablo ahora hablando de Biblia, Dios enviará a sus ángeles para cuidarte. Ellos te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Jesús le respondió, también dice la escritura que no pongas a prueba al Señor tu Dios. Tu Dios se lo dijo al diablo. ¿Por qué? Porque el Dios del diablo es nuestro Señor. Amén. Después de que el diablo trató por todos los medios de hacerlo caer en tentación, se alejó de él por un tiempo. Por un tiempo. Veamos, como dijo Jerry, como la escritura nos dice, es un ejemplo que el Señor nos pone aquí de cómo resistir al diablo a través de la palabra. Y el diablo viene haciendo preguntas, si eres verdaderamente el Hijo de Dios,
creo que lo dice un par de veces ahí y usó la palabra también. Y recordemos que con Eva también le dijo, si Dios verdaderamente dijo esto, y él viene cuestionando al Señor, él viene cuestionando la palabra de Dios, él conoce la palabra de Dios y él cuestiona todo esto. Es una manera que el enemigo viene a acecharnos, viene a hacer la obra en nosotros, pero así como dice Santiago, resistan, resistan. Y así como vimos que en la presencia del Señor, en su armadura, así como vimos que en medio de toda situación, seguir adelante en esa fe que tenemos, y así como vemos en este pasaje, donde Jesucristo mismo nos da el ejemplo de que a través de la palabra vamos a hacer frente al enemigo, no importa las hechanzas que él tire contra nosotros, tenemos las armas, tenemos la palabra, pero si no tenemos esto, vamos a ser presa fácil del enemigo. No vamos a poder resistir al enemigo. Pero Dios nos está dando las armas, nos está dando los medios para resistir. Él no nos va a dar un mandato sin darnos la forma de cumplir ese mandato. Si Él nos dice resistan, es porque Él nos da la manera de resistir, la manera de salir adelante en medio de la tentación, en medio de los ataques del diablo. Él nos da todo esto. Pero vamos a seguir con Santiago. Vamos a seguir acá. El punto número 3, no nos hagamos jueces nosotros mismos. Otro punto, vamos a leer Santiago 4 del 11 al 12. Voy. Dice, hermanos, no hablen mal unos de otros. El que habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzga la ley, ya no obedeces, sino que te conviertes en su juez. Hay solo un legislador y juez que puede salvar y condenar, pero tú, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? ¿Quiénes somos Uy. nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Uy. Y Santiago nos está diciendo, está preguntando, ¿quiénes somos nosotros para estar hablando de los demás? Para estar apuntando a los demás. Que si escuchamos algo, esto se aplica a tal persona. Y repito, ese libro que estamos leyendo, Watchman Nee, se enfoca en eso, que lo que Dios dice, no lo apliquemos a otros, no lo apliquemos a nosotros mismos, que la palabra que viene a nosotros, que no sea simplemente para decir tal persona está en esto, tal persona se aplica esta palabra, para tal otro, pero no nos vemos a nosotros mismos, no estamos aplicando la palabra a nosotros mismos. No nos estamos juzgando nosotros mismos. Primero estamos viendo al prójimo, estamos viendo a nuestro hermano, estamos viendo la falta de otros, más que apuntarnos a nosotros mismos. Y eso es lo que nos está diciendo aquí Santiago. No nos hagamos jueces, apuntando hacia otros. No lo hagamos de esa manera. Veamos nosotros primero. Y Lucas 6, 41, 42 nos habla de eso. ¿La tenés vos, Ye, también? ¿O? El Señor dice Lucas 6, 4, 41, 42. 42. ¿Por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no te fijas en la viga que tienes en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, hermano, déjame sacarte la paja que tienes en tu ojo, si tú ni siquiera te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que tienes en tu ojo y entonces podrás ver con claridad para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén, amén, amén. Eso viene a afirmar lo que está diciendo Santiago. No nos hagamos jueces, no veamos al hermano primero, no veamos lo que tiene. Y Ana me está diciendo que sí es importante, si vemos algo, orar por el hermano. Y eso está bien, vamos a orar por el hermano si vemos alguna falta, si vemos algo que tenemos que orar, vamos a orar, pero no simplemente vamos a apuntarlo para criticarlo, para hacer mella de esa persona. Veámonos a nosotros. Y sí, es cierto, la palabra nos lleva
hablar con el hermano en caso de que esté en pecado y tratar de volverlo al camino. Y es No. importante, tío, que quiero recalcar algo, porque esto a veces nosotros no entendemos lo que está hablando de juzgar. A veces nosotros Ujú. creemos que no somos juiciosos. ¿Por qué? Porque una persona juiciosa es una persona de un carácter fuerte y a veces uno no se ve así. ¿Qué es enjuiciar a una persona? Es cuando usted emite su criterio sobre la vida de una persona. Es cuando usted cree que lo que usted piensa de una persona sin necesidad de ni siquiera preguntarle a la otra persona es lo que es. Entonces, usted emite un juicio cuando usted emite un criterio o un pensamiento sobre una persona sin preguntar, sin decir, ¿verdad? Yo puedo pensar que una persona que, por ejemplo, voy a dar un ejemplo como el mío, a mí nada menos me están juzgando porque hay gente que me está juzgando porque no he podido conseguir trabajo. ¿Por qué no se va a trabajar en esto? ¿Por qué no se va a trabajar en el otro? Eso es emitir juicio. ¿Por qué? Porque están emitiendo un criterio desconociendo la situación, desconociendo la perspectiva mía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estoy empezando a juzgar la intencionalidad de esta persona solo porque yo tengo un criterio diferente. Eso es juzgar. Eso es una forma de juzgar. Eso no es, estoy dando amor con mi comentario. No estoy generando bendición con mi comentario, sino que lo que estoy haciendo es generando un juicio de criterio. Y eso es de lo que esto está hablando. Y vean lo peligroso. Nos está diciendo que quiénes somos nosotros para ser Ujú. jueces, ¿verdad? Esto es muy profundo y nosotros a veces lo he visto muchísimas veces y esto se da muchísimo, inclusive en familias. Ujú. En las familias. ¿Por qué? Porque creemos que porque somos familia podemos emitir criterios sobre hijos, sobre hijas, sobre lo que quien sea. Y es terrible el nivel de profundidad que tiene esta raíz sobre familias. Y después nosotros nos quejamos de por qué las situaciones en nuestra vida no están bien, espiritualmente hablando. Y Entonces, para que pelemos el ojo, ¿verdad? y volvemos a lo que hablamos antes, el uso de la lengua, ¿verdad? Porque Correcto. ahí es donde empieza todo eso. Ahí empieza todo. Y las emociones, porque las emociones son las que nos llevan a emitir criterio, a emitir juicio, nos llevan a decir lo que queremos decir o lo que tenemos en el pecho solo porque creemos que es justo, solo porque sentimos decirlo. Mm, ujú. Eso es terrible. Eso es una de las manifestaciones más comunes y más podridas de la carne. Para que nos autoevaluemos. Solo porque yo siento que tengo que decir algo no significa que debo decirlo. Primero lo tengo que llevar al Señor y checar mi corazón delante del Señor para saber si lo que yo tengo en mi corazón o lo que siento o lo que pienso realmente va a generar bendición. Si no va acompañado de un sello de amor, mejor calladitos más bonitos. Así es como debe ser. Y ahí está la clave, el amor, Jerry. Amor, cuando hablemos con amor, que venga del Espíritu, esa es parte del fruto del Espíritu, la primera señal del fruto del Espíritu es el amor, y en todo tiene que ir acompañado, aún con El nuestras amor. palabras, en nuestra conversación, en todo tiene que ir el amor por delante. Sí, y no el amor disfrazado humano, ¿ah? No, es También. que yo lo quiero mucho, pero por eso le doy palo. No, no, así no es. Por eso es que nosotros no podemos confiar ni en lo que pensamos ni en lo que sentimos. Por eso primero tenemos que ir al Señor, porque no sabemos si como dice la palabra, la boca puede destruir, puede matar. Mm, Mis intenciones pueden ser muy buenas, pero si mis palabras no son las adecuadas, yo no sé cómo la otra persona lo va a recibir y si más bien voy a ser leña del árbol caído. Entonces, mejor actuemos dirigidos por el Espíritu Santo y no por nuestras emociones. Eso es amén, sabiduría. amén. Y la próxima escritura habla sobre esto, en las cosas que debemos de pensar, en las cosas que debemos enfocarnos como hijos de Dios, como cristianos. Filipenses 4:8. ¿Quién tiene esa escritura? Oh, yo creo que es mi esposa. Mi esposa nos dejó por un momento. Creo que Yo ella la tengo por cualquier cosa.
Una emergencia. Una emergencia. Filip, si querés la leo yo. No, yo la tengo aquí ya lista. Una emergencia se presentó. Ah, y Rudy en la silla mía. Creo iba que riendo. es importante esa escritura, Filipenses 4:8, ¿Te iba a leer? en cuanto a lo que debemos realmente poner nuestra mente, especialmente si decimos que tenemos la mente de Cristo, enfocarnos en estas cosas que habla esta escritura aquí, que nos habla Pablo en Filipenses 4:8. Sí, pues, muy bien. Vamos a leer. Dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrese en todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es bello, todo lo que es admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Amén. Que pensemos en esto, en todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, pensemos en esto, que nuestra mente esté en estas cosas. Antes de llevar un criterio, antes de llevar un juicio, antes de llevar una palabra a alguien, que nuestra mente esté llena de todo esto. Y sobre todo, el amor que tiene que haber en nosotros antes de hablar, antes de volvernos jueces. Que seamos guiados verdaderamente por el Espíritu de Dios en todas estas cosas. Vamos a entrar en la última parte de Santiago 4, que nos habla de no hacer simplemente nuestros planes, de consultar a Dios en las cosas que tenemos que hacer, que no simplemente seamos impulsivos en las cosas que vamos a hacer, de esto quiero hacer y lo hago. Vamos a ver qué nos dice Santiago en Santiago 4, del 13 al 17. Creo que mi esposa yo la tengo, pero quería agregar algo ahí a al ese anterior. comentario. Yo creo que a nosotros nos falta, a todos, creo, amor. Si a nosotros nos ofenden, el amor tan grande que hay en nosotros, entiende esa persona. Por el amor que hay, entiende esa persona, que esa persona es maleducada, o esa persona no tiene lo que uno quiere, lo que uno tiene, o esa persona no está en relación con Dios como uno deseara que esté. O sea, uno empieza a entender esa persona y uno también, yo me he puesto a pensar, bueno, yo estuve ahí también, yo estaba ahí antes de no era cristiana, yo estaba ahí. Entonces, el amor de Dios nos hace tan suavecito el corazón que uno puede entender a esa persona y le da hasta compasión, le da hasta misericordia. Entonces, anoche yo estaba en eso, pensando todo eso exactamente, sin saber que iban a leer estas citas. Y tal vez Dios me estaba preparando para escucharlas, pero eso era, yo decía, Señor, lléname mi corazón de tu amor, porque yo creo que Dios no se pone en esos planes, ¿verdad? En estar hablando de nadie, no. Él es tan lleno de amor que él dice, oh, mira, pobrecito. O sea, el amor de Dios es tan grande que nos entiende, que nos satura, nos ayuda en lugar de criticar y en lugar de enojarnos y en lugar de contestar mal y en lugar de decir feas palabras y todo eso. Yo creo que nos falta amor. Ese era el comentario que tenía. Sí. Ok, dice aquí. Presten atención ustedes que dicen hoy o mañana iremos o tal cual a la ciudad y nos quedaremos un año. Bueno, ya nosotros tenemos casi un año. Haremos negocios allí y ganaremos dinero. Como saben, ¿qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como una neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos
esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes, pretenciosos, y semejante jactancia es maligna. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Ok, amén. Lo que nos habla Santiago aquí, no jactarnos de nuestra propia inteligencia, de nuestro propio criterio, de hacer planes y no poner a Dios en primer lugar, de no llevar nuestros planes a Dios y orar al respecto, simplemente ejecutar las cosas que queremos hacer, que vamos a hacer, y las hago porque así soy yo, así las voy a hacer, y simplemente Y nadie me no, nadie me va a decir cómo hacer las cosas. No ponemos a Dios en primer lugar, y que sea el Señor el que nos guíe en todas las cosas, en todos los planes. Y hay escrituras que nos hablan sobre esto. Santiago nos está advirtiendo, no hagamos planes si no traemos a Dios en primer lugar, si no buscamos primeramente su reino y su justicia. Que todas las cosas que planeamos, que todas las cosas que vamos a hacer, llevémoslas al Señor. Señor, esto lo ponemos en tus manos, esto es lo que yo pienso hacer, pero Señor, que se haga tu voluntad. Que seas tú, Señor, el que nos guíes en las cosas. Señor, si tú ves que estamos equivocados, si tú ves que esto no es bueno, Señor, que no se hagan. Queremos hacer tu voluntad en todas las cosas. Y de esto nos está hablando aquí Santiago. Y creo que es un punto muy importante, de poner a Dios en primer lugar, en todo, en lo mínimo. Si vamos a salir a hacer un mandado, si vamos a hacer una comida en la casa, si vamos, en lo mínimo, Señor, tú guíame en todo, Señor, para que en todo, Señor, tu nombre sea exaltado y glorificado. Que no sea yo, Señor, que seas tú. Y vamos a ver algunas citas que nos habla sobre esto en Proverbios. Yo creo que esta le tocan a Virginia. Proverbios 16, Proverbios 3, también Proverbios 19. Y con eso vamos a terminar este estudio. Ok, si quiere, nos lee primero Proverbios 16, del 1 al 13. Oh, pensé que era el 15. Proverbios 16. 16. Le puse 15 yo. Yeah. Oh, sorry. Del 1 al 3, ok. Podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. La gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Amén, amén. Y entiendo que esta es la nueva traducción viviente, que es la que tengo yo aquí también. Sí. Pero lo importante del mensaje es poner nuestros planes, dice, poner nuestros planes en las manos del Señor. Porque Él tiene la respuesta correcta, Él tiene el plan correcto. Él sabe verdaderamente las cosas buenas que quiere para nosotros. Y la palabra confirma eso, que los planes de Dios para nosotros son de bienestar para nosotros. Por eso tenemos que poner todo en las manos de Él, porque Él examina nuestras intenciones, dice. Y termina diciendo, pon todo en las manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Eso es palabra de Dios. Él lo dice en Escritura. Y nosotros somos sus hijos y sabemos que Él quiere el bienestar de nosotros. Él quiere lo mejor. Pero pongamos todo en las manos del Señor. Y Proverbios 3, 5 al 8, que también probablemente todos hemos escuchado, sabemos, pero aquí lo vamos a aplicar en esta Escritura. Ok, bien. Confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Amén, amén, amén. Confía en el Señor con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia inteligencia, en tu propia prudencia, en lo que tú crees que sabes. Esa es la manera que Dios quiere, que confiemos en Él con todo nuestro corazón. Y Él va a dirigir nuestros planes
Dice la palabra aquí, que lo reconozcamos en todos nuestros caminos y Él va a enderezar nuestras veredas, nuestras sendas, el camino. Que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Dice, teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina para tu carne y refrigerio para tus huesos. Eso es lo que nos dice la palabra. No nos apoyemos en lo que nosotros creemos que está correcto, en nuestra opinión, en nuestra inteligencia, en nuestra sabiduría. No nos apoyemos en eso. La palabra nos dice que confiemos en Él, que pongámoslo todo en las manos de Él, que lo reconozcamos en todos nuestros caminos, todos nuestros caminos, que lo reconozcamos a Él. Señor, hoy voy a salir a hacer cosas, Señor, ve delante de mí. Señor, voy a hacer otra cosa, lo que sea. Lo que vamos a hacer, Señor, lo pongo en tus manos. Tú guía mis pasos. Tú manifiéstate, Señor. Dame sabiduría, Señor. Abre caminos, Señor, donde no lo hay. Pon gente, Señor, que me bendiga en este día, Padre Santo. Esa es la manera que tenemos que hablarle al Señor en nuestros caminos, en todo lo que vamos a hacer. Que Él sea el que nos guíe en todas las cosas. Que no nos volvamos nosotros sabios en nuestra propia opinión. Y luego, Proverbios 19:3 también. Vamos a leer esta, Virginia. La gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Léalo otra vez, Virginia. Oh, Más despacio. I'm confused. La gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. La gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Cuando uno nos pone las cosas en las manos de Dios, cuando uno se fía en nuestra propia inteligencia, sabiduría, lo que está haciendo es mostrando la necedad. Y por eso dice esta escritura que la gente arruina su vida por su propia necedad. Y después se enoja con el Señor. Cuando uno hace las cosas a la manera de uno se guía por lo que uno cree saber. Y cuando todo sale mal, después le echa la culpa a Dios. Dios mío, ¿qué pasó aquí? Pero nunca pusimos las cosas en las manos de Él. Porque la promesa de Él es que si ponemos todo en las manos del Señor, nuestros planes tendrán éxito. Y eso lo leímos en el proverbio anterior, Proverbios 16:3. Todos nuestros planes tendrán éxito. Todas las cosas que vamos a hacer, pongámoslas en las manos del Señor. Dándole gracias a Él de antemano por lo que va a ocurrir. Porque los planes de Él son buenos, son de bienestar para nosotros, para nuestro hogar, para nuestra familia. Esos son los planes del Señor. Y de eso nos está hablando aquí Santiago. No hagamos planes nosotros de una forma necia, de una forma sin buscar de Dios, sin clamar a Él, sin ponerlo en primer lugar. Él tiene que ir en primer lugar en las cosas mínimas de nuestra vida. Y vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver que todo va a tener éxito. Esa es la palabra de Dios. Y la creemos. Porque confiamos en Él, confiamos en lo que Él dice. Y no en nuestra propia inteligencia, no en nuestra propia sabiduría. Nuestra sabiduría se convierte en necedad cuando hacemos las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Dios les bendiga, eso es lo que yo quería compartir hoy. Santiago 4. Hay muchos puntos aquí que uno podría hacer estudios de cada uno de estos, pero hoy quería compartir una forma tal vez más ligera la forma de lo que nos está hablando Santiago aquí. Hay muchas maneras de lo que Santiago habla, de las cosas que ocurren en nosotros, toda la necesidad de nosotros, las carnes de nosotros, todas las guerras que nos habla, de pleitos, pasiones, la codicia, todo lo que combatimos nosotros mismos
eh, por nuestra carne, por nuestra carne. Y luego nos habla también de ser enemigos de Dios si nos hacemos amigos del mundo. Nos habla de someternos a Dios, de resistir al diablo. Varias cosas nos está hablando aquí en Santiago 4. Varias cosas nos dice aquí el Señor. No hacer nuestros propios planes, no volvernos jueces nosotros. Hay varios puntos importantes aquí y que esta palabra pues quede en cada uno de nosotros, que produzca fruto en nuestras vidas. Y no sé si alguien más quiere. Jerry, tiene la manita. A ver, Jerry. Sí, sí, nada más quería traer esta idea para que todos entendamos lo que el Señor, yo siento que el Señor lo que está haciendo es ayudándonos a entender, porque Santiago literalmente, Santiago está dedicado a nosotros como iglesia, a mostrarnos nuestra naturaleza, a mostrarnos lo que es, lo que somos cuando estamos en carne, lo que deberíamos ser en el espíritu. ¿Con qué objetivo? De que nos veamos a nosotros mismos, de que nos comparemos con lo que la palabra dice, de que evidenciemos todas esas áreas de nuestra vida que no están acorde a la palabra, a la expectativa del Señor. ¿Para qué? Para que vayamos en arrepentimiento delante del Señor, para que el Señor, a través de su Santo Espíritu, siga mostrándonos dónde está el problema de nuestra vida, porque el problema de nuestra vida no es nadie más, somos nosotros mismos, que es la voz contraria a lo que el humanismo, que está muy de moda ahora, nos está diciendo. El humanismo está enfocado en el humano como un gran tesoro, como un gran diamante en bruto en proceso de mejora, lo cual es totalmente opuesto a la palabra. Más bien lo que estamos evidenciando es que la humanidad está en decadencia. Pero ¿quién establece los parámetros de medición? Bueno, para nosotros es el Señor. Y yo creo que es importante que entendamos el esfuerzo que hemos estado tratando de hacer al traer Santiago, es para tratar de ayudarles a ver la palabra, pero también tratar de ver lo que la palabra dice de nosotros como individuos, cómo somos, cómo deberíamos ser al estar en Cristo, al nosotros estar confesando a Cristo, porque muchas veces en la iglesia creemos que decir soy cristiano es suficiente, voy a la iglesia, hago esto. No es una no es una serie de reglas de ejecución, no es religiosidad. Esto es espiritualidad. Y parte del proceso de transformación que hemos venido hablando involucra también el estudio de nuestra condición natural para ir delante del Señor y pedirle, Señor, ayúdame a cambiar, ayúdame a deshacerme de esto. Poco a poco, entre más vamos al Señor, nos vamos a ir dando cuenta que el Señor está sacando de nosotros cosas que antes eran muy normales, muy comunes, pero que ya no. Que antes eran cosas que nos gustaban, que ya no. Que antes eran cosas que nos distraían, que ya no nos distraen. Se los digo porque yo en lo personal he vivido ese proceso y estoy viviendo todavía ese proceso y voy a seguir viviendo ese proceso hasta que el Señor venga por nosotros. Lo digo desde testificando de la realidad de esto. A lo largo de los años uno va viendo cómo todas estas áreas que la palabra dice, vean, no juzguen, vean, traten de reconocer a Dios en todo lo que hacen, no hagan planes, más bien digan si el Señor quiere. Yo eso es lo que hago ahora. Yo no estoy haciendo una agenda de vida, yo estoy a merced de lo que Dios quiera. Y lo único que hago es, Señor, instrúyeme en el camino que tú quieres que yo camine para yo caminarlo de acuerdo a ti y no de acuerdo a mí. Pero ese proceso de cambio de mente, de cambio de corazón, de cambio de rutina, no se logra si no vamos a la presencia. No se logra si no pasamos tiempo con Él, porque ahí es donde Él empieza a quitar, a sacar y a meter. Y necesitamos estar llenos de Él y menos de nosotros para que todo lo que está escrito, cuando lo veamos, digamos, mira, yo era así, ya no. Y eso es gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es Él el que está haciendo la obra. Yo no he hecho nada, no puedo ni controlar mi lengua. Así que esto es para que entendamos que nuestra dependencia es total y absoluta en el Señor. Su palabra es lámpara a nuestros pies y con esto es lo que nosotros estamos tratando de trabajar en el camino para que ir guiando, para ir diciendo,
Hermanos, vea lo que dice la palabra, examinémonos a nosotros mismos, vamos delante del Señor en arrepentimiento si algo de lo que la palabra dice no está bien y pidámosle al Señor sabiduría, conocimiento, entendimiento y que nos transforme. Amén. Amén. Quiero nada más enfatizar un punto de lo que Santiago dice en el capítulo 4 en cuanto a someternos a Dios. Y repito, creo que es muy fácil decir, sí, yo soy salvo, porque el Señor dio su vida por mí y yo lo recibí como mi Salvador. Pero pongámonos a pensar si Él es verdaderamente nuestro Señor. Si estamos verdaderamente sometidos a Él en obediencia, en esa relación Señor-siervo, donde como siervos nosotros somos obedientes a Él, porque eso es lo que significa que Él es nuestro Señor, que somos obedientes a Él en todas las cosas. Y día a día tenemos que ir creciendo en eso, en obediencia a Él, sometimiento a Él en todas las cosas. Así que creo que ese punto es importante y nada más pensemos en eso, oremos al respecto para que Él verdaderamente no sea simplemente nuestro Salvador, pero que sea nuestro Señor también. Las dos, nuestro Salvador y nuestro Señor, en todas las Amén. cosas. Amén. Amén. Voy a parar la grabación y vamos a entrar en oración ahora. Si es que encuentro dónde apagar. Creo que están los 3 puntitos. Ok.